Carlos, qué gusto poder saludarlo. Oh, igualmente. Bueno, en realidad, doctor, a mí me gustaría preguntar esto, es por enésima vez, ¿no? Porque no porque usted nos responda, sino por la sordera que exhiben todos los gobiernos que les toca conducir, porque como no saben, quieren cortar el hilo por lo más delgado, y lo más delgado son los desposeídos, jubilados y pensionados y discapacidad. Digo discapacidad porque se han producido hechos muy graves que se meten también con esa gente. Es decir, ya no basta con hacerlo pelota al jubilado y pensionado, sino a los discapacitados. Y usted siempre marca eso, Eugenio, porque me parece central siempre, ¿no? Así es. Sí, sí, bueno, hay un tema objetivo. Las pensiones no contributivas para personas con discapacidad están enganchadas al destino de las jubilaciones mínimas. Claro. Es decir, son la miseria del 70% de lo que son las mínimas, que ya lo son en sí mismas. Y sí, es cierto. Es más, en esta lucha política, la verdad que los que pierden son siempre los sectores más débiles, más frágiles de la sociedad. El ajuste, el mencionado ajuste que se señalaba sobre, entre comillas, la casta y demás, se hace sobre estos sectores, como lo hicieron los anteriores, ¿no? Los que hoy están sorprendidos hicieron exactamente lo mismo. Es una crueldad brutal del sistema político contra los trabajadores jubilados y contra las personas con discapacidad. Estamos hablando nada más y nada menos de un espectro de alrededor de 8 millones de argentinos y argentinas, y lo que estamos viendo en los últimos días, que inclusive lo hemos hablado con ustedes en su momento, esa sanción que se dio de esa pequeña modificación que se planteaba del 7.2% de aumento a jubilaciones y pensiones, y algo que venimos hablando con ustedes del año 22, que es la incorporación de la suma discrecional llamada en Argentina bono, que está congelada desde marzo del 2024, incorporarlo al haber, como no pudo haber sido nunca de otra forma, y actualizarlo. Bueno, eso se había votado ya en agosto del año pasado. El Ejecutivo en ese momento vetó, y el sistema político olvidó el tema durante un año, hasta que se acercan las elecciones, ¿no? Es decir, hay pérdida de amnesia cuando hay elecciones, cuando hay disputa de cargos, cuando quieren ver en qué lugar de la lista va uno o va otro. Ahora, en la situación del jubilado de las personas con discapacidad se sigue deteriorando, decía recién al pasar, la suma no contributiva congelada en misérrimos 70.000 pesos hace que todos los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones y de personas con discapacidad, un espectro en total de 6 millones de beneficios, van perdiendo aún con el reajuste por inflación. Si bien se reajusta por IPC, pero al tener ese componente importante congelado, llegamos a estos resultados. Hoy está cobrando 380 y pocos mil pesos un jubilado, un pensionado, y no llega a 330.000 pesos una persona con discapacidad. No hay político de ninguna laya, de ninguna, que se pueda exculpar con esto y que me pueda demostrar que alguien no se muere de hambre en Argentina con esa plata. Es decir, más allá de... Vio que hablan de porcentajes, Carlos, no, pero el 7.2 o del dólar, el dólar está tanto, está cuánto. Bueno, esto se volvió a vetar y la política se votó, se vetó igual que el año pasado,
y la política ya se dedicó a sus campañas y los jubilados quedaron en la nada. Como habíamos hecho en aquel momento el planteo de inconstitucionalidad sobre el veto, hoy lo estamos nuevamente presentando y con un argumento muy sólido. Hemos pedido información a algunas universidades nacionales que han elaborado unos trabajos magníficos demostrando que si se le paga ese 7.2, si se actualiza y se incorpora el bono, no hay ninguna afectación al tan mentado superávit fiscal. Parece un hecho sacrosanto el superávit, seguramente es muy importante en economía, por eso vamos a demostrar, pretendemos hacerlo a través de la justicia, que es lo que nos permite el Estado de Derecho, no es tirando piedras o gritando simplemente en un recinto donde no se sabe qué se discute. Vamos a demostrar que no se afecta al superávit por un lado y que tampoco es necesario emitir dinero, como se vino haciendo a través de los años, para satisfacer este pequeño beneficio para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Ya están elaboradas las demandas, como lo hicimos la vez anterior, juicios que nadie se entera, pero los anteriores sí siguen en estado de proceso, siempre con los tiempos vaticanos que tiene la justicia argentina. Y ahora con el doctor Andrés Gil Domínguez, bueno, tenemos ya hecha la demanda, tenemos los informes, falta cerrar uno de los informes que va a ocurrir dentro de estos días, así que seguramente la próxima semana en diversas jurisdicciones del país vamos a estar presentando en contencioso administrativo federal estas demandas. Obviamente sí, es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Claro. Usted que los acompaña los días miércoles a la movilización que hacen los jubilados, el gobierno ha subestimado la presencia de ellos y me parece pertinente decirlo, doctor, ¿no? La gente, esa cantidad de jubilados que usted marcó, 7 o 8 millones, son los que no lo han votado a Milei. En rigor de verdad, acá el despropósito es muy grave porque nadie le da pelota directamente al jubilado, no tiene dónde quejarse. Así es. Desgraciadamente, como la conducta a través de los años, y usted y yo tenemos una acumulación necesaria para tenerlo presente, fueron todos culpables de la destrucción del sistema de seguridad social. Hoy hacen determinados actos políticos y después desaparecen de escena. Veo que ahora todo es la interna de la corrupción, los corruptos hablan de la corrupción, bueno, y la gente se sigue muriendo de hambre y el jubilado sigue, como ya denunciamos desde la Sociedad Iberoamericana en el 2022, la crisis humanitaria del sector, cosa que hicimos con Argentina y otros 2 países de Latinoamérica, para advertir a los estados esta situación crítica y para requerir, cosa que seguimos haciendo, que se decrete una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para las personas que están en esta situación. Obviamente nadie hace oídos a esto. Yo comprendo, bueno, es el juego de la democracia, el que haya contiendas electorales y demás,
A los jubilados y a mí también me gustaría saber de dónde sacan tanta plata para esas contiendas, ¿no? Porque se gastan miles de millones de dólares para elecciones, publicidades, carteles, afiches, viajes, y tenemos en paralelo, lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos en el interior del país, gente que no puede comprar un medicamento, gente que no puede comer o que no puede dormir abajo un techo, ¿no? Claro, claro, realmente es lamentable, pero hay que decirlo, por eso lo escuchamos siempre atentamente a usted, doctor. Las provincias que fueron a integrar el ANSES lo hicieron con toda la picardía criolla de los gobernadores provinciales que se sacaron el lazo de encima, pasándolo a la nación, con lo cual se ha prohibido los gobernantes, se le ha prohibido a la gente que reclamen la provincia, que es el lugar natural de su jubilación. Lo han trasladado al orden nacional y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. En la famosa 13 provincias que conservaron su instituto, que encima ahora tienen que hacerle juicio a la nación para que les remita fondos que incorrectamente los distintos gobiernos no le pagaron. Inclusive tuvimos un fallo de la Corte hace 2 meses, reconociendo la deuda con la provincia de Córdoba, que esto le permitió que el Estado se allanara a pagar, que el gobierno de Córdoba pueda mejorar sustantivamente las jubilaciones del instituto. Son sistemas pequeños, ¿no? Córdoba debe tener en su provincia, en su instituto previsional, alrededor de 100.000 beneficiarios, de los cuales la mitad prácticamente estaban con una mínima similar a la mínima nacional, 300 y pico de mil pesos, que lo que empezó a pagar Nación hace 3 meses le permitió al gobernador duplicar esas mínimas, llevándolas a 700.000 pesos, así que pero es todo espasmódico, todo por años y años de atraso, y no hay, por ejemplo, en las elecciones que se van planteando, yo sigo poco el tema político, pero nada se habla de la seguridad social. Algunos siempre, los opositores, como ocurría antes cuando este oficialismo era opositor, le echan cara al oficialismo lo mismo que ellos hacen, hablan de lo mal que están los jubilados, hasta los sindicalistas descubrieron que están mal los jubilados, cuando nunca reclamaron por los jubilados, ¿no es cierto? La verdad que es dantesco, es absolutamente reprochable, criticable esta conducta, donde, bueno, ¿para qué recordar lo de Alberto Fernández, que fue dantesco? Es decir, fue realmente lamentable el paso de Fernández. Todos hicieron su aporte para... Bueno, Cristina directamente, el veto del 82% justamente lo hizo ella. Claro, y todos aquellos mandatarios nacionales que tuvieron 10 años, caso de Menem, caso de Cristina, se abusan porque creen que el poder los habilita para todo. Y no se dan cuenta que más tarde o más temprano que tarde se encuentran en un escenario como el actual, que es lamentable. Y entonces hay que llamarle la atención. Siguen yendo los miércoles los jubilados, ¿no? Se movilizan. Sí. Y cuando no hay otros eventos, bueno, ahora viene el tema. Este es un gobierno que en ese sentido ha perdido toda sensibilidad, porque ahora viene el veto de lo del Garrahan, de los las universidades y demás. Esto hace que
también se acuerdan de los jubilados en las marchas. Claro. Si no, volvimos a ser muy poquitos, como de costumbre, ¿no? Claro que sí. Eugenio, muchísimas gracias, le agradezco infinitamente este contacto y le deseo un buen fin de semana. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Y Sí, solo resaltar una cosa, sí, lo que que si quiera. bien pasó hace horas, el 11 de septiembre, el Día del Maestro, bueno, y San Juan en ese sentido fue la cuna, ¿no? Sí, claro. Del gran padre de la educación en Argentina. Yo tengo varias carreras de grado en la universidad, 2 doctorados, pero mi título, mi único título importante es ser desde hace casi 60 años maestro normal y nacional, como se decía en la época, ¿no? Felicitaciones por ese título pero realmente siempre hay una dicotomía en el Congreso de la Nación, nunca se reconoce exactamente la obra de Sarmiento, ¿no? Ese recordado censo que hizo y bueno, la construcción de escuelas, Exactamente. llegó a ser presidente también, pero hay un desprecio, pero es un desprecio a la historia. Y por eso después aparece Pacapac y todas esas tonteras que se hacen solamente para denostar la figura del gran maestro. Nosotros estamos ligados íntimamente como sanjuaninos, a pesar de que yo soy catamarqueño, pero como toda mi vida he estado en San Juan, y me parece siempre un despropósito. ¿Sabe por qué, Eugenio? La falta de reconocimiento y la falta de entender, porque no nos vamos a poder volver a la fecha histórica de Sarmiento, pero sí a reconocer la obra. ¿Quieres recordar a otros? Recuérdelo, pero no desprestigie la figura de Sarmiento, ¿no? Sí, en todos los lugares que vamos o cada cosa que hacemos, hubo uno que la hizo primero y uno que la pensó y la soñó, que fue Sarmiento. No le quiero robar No, puedo, adelante. pero una sola anécdota. Nosotros somos muy futboleros, los argentinos, muy futbolistas de buena calidad, surgen de Argentina, pero cuando comenzó la práctica del fútbol, que estaba prohibida, que la traían los marineros ingleses, escoceses, empezó en una escuela de Buenos Aires, de origen inglesa, y había un grupo de jóvenes que querían jugar al fútbol, que jugaban clandestinamente en la escuela. Entonces el rector fue a preguntarle a Sarmiento si se le permitía. Y Sarmiento le dijo lo siguiente, para que aquellos que no lo conocen y que les gusta el fútbol y no les gusta Sarmiento, aprendan de algo. Le dijo, mire, si quieren matarse a patadas, no hay problema. El tema, mientras estudien, puede darse todas las patadas que quieran. Así veía el fútbol Sarmiento, y así se desarrolló el fútbol y dejó de ser clandestino, y surge el equipo de alumni con los hermanos Brown y demás. Es decir, hasta en la historia del fútbol fue decisivo aquel director de escuela que era Sarmiento. Y usted que recorre, perdóname, doctor, usted que recorre el país, que tiene toda una experiencia y que le ha tocado conocer miles de cosas, pero ¿cómo en otras provincias que le toca visitar, que a San Juan todavía no viene, pero no me parece que algún día va a venir? A ver, ¿qué es en esa recorrida que usted hace, que habla con la gente? ¿Cómo lo tratan a Sarmiento? ¿Recuerda algo que haya sucedido en sus viajes? En general, mire, hay periodos de la historia que son los periodos oscuros de la sociedad, donde los grandes personajes, a nivel mundial, Sarmiento es un prohombre en muchos países del mundo, ni que hablar en las universidades de Estados Unidos, es como que no se habla de Sarmiento porque aparece como la prohibición, porque fue una opción
absurda, grotesca, lo de suponer que Sarmiento, esos mitos que vendió la Patagonia, que Sarmiento, Rosas o Sarmiento, esas antinomias grotescas, absurdas, groseras, que no tienen nada que ver con la historia, es una historia inventada. Entonces cuando resurgen esas falacias, la gente calla, pero la tiene siempre esa gente, la gente humilde, lo tiene presente en su corazón. Esa escuelita donde vamos de chicos, esa escuela pública que nos emparentó a todos, a los que éramos más pobres, hijos de inmigrantes, al resto, es y seguirá siendo Sarmiento más allá de quienes lo nieguen, ¿no? Fíjense que escuchando algunas de las emisiones nacionales, el día 11 justamente hizo un recuerdo muy interesante Marcelo Longobardia, el programa que tiene Resumen de Noticias, como se llama reconociendo la figura de Sarmiento y hablando de Facundo. Bueno, me quitó, me consideré y partícipe de ese libro. Me parece que fue central, ¿no? Entre otras cosas que se desconocen de Sarmiento, creo que fue la mejor pluma del siglo XIX, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque, bueno, lo conocemos por Recuerdo de Provincia, lo reconocemos por Facundo, que era su primo por otra parte, sí, claro, y que era mucho más culto de lo que algunos suponen. Hay un poema, una carta de Facundo a Rosas, sobre su caballo, que es impresionante. Pero Sarmiento en realidad tiene una pluma maravillosa, tiene innumerable cantidad de libros. Leer a Lincoln a través de Sarmiento es impresionante, pero bueno, la historia, mire, se deforma, se la agrede, se la cambia, porque mediocres hay siempre, y lamentablemente cuando las sociedades las gobiernan los mediocres, tienen el poder, aparecen estos fenómenos. En la sociedad, las capas profundas, siempre está lo que fue de verdad, lo que fue la verdad y lo que le hicieron posible, ¿no? No, y me acordaba, Eugenio, de El Telégrafo. Sí. Claro. Realmente uno dice, che, yo llamé que me ha tocado hacer algo después. Pasé también por ferrocarriles argentinos. El tema del telégrafo, nadie quiere saber, y nosotros se lo podemos contar, la importancia que tuvo en la comunicación. Usted me podrá decir ahora que la tecnología nos ha apabullado, pero en ese momento era sumamente importante, y nadie quiere reparar en eso. Al contrario, Menem se encargó de hundir el ferrocarril para hacer un negocio con Moyano. Claro. Eso dice la historia, no lo digo yo. Sí, no, pero por lo que toque, es decir, hoy que están, bueno, el Malbec, ¿no?, de Mendoza, es decir, que somos conocidos en el mundo, pues somos conocidos más que por Malbec, por el Malbec o por el Tanat, que fueron las cepas que trajo Sarmiento. Somos conocidos por Sarmiento, sí, aún para los vitivinícolas y demás. Claro, y se llaman Sarmiento. Exactamente. Bueno, Eugenio, muy linda esta pincelada recordando a Domingo Faustino Sarmiento. Gracias, por supuesto, porque usted está en Buenos Aires y porque hay un congreso que se llama Cámara de Diputados y Senado, que no se ponen a estudiar quién son los principales próceres y darle a los que quieran dar. ¿Usted quiere criticarlo a Rivadavia? Hágalo porque claro, se peleó con San Martín. Podemos contar un montón de historias, pero tenemos que ser sensatos, que a todos podemos recordarlo y a todos ponerle también la pincelada que necesitan, no ellos, sino la sociedad argentina. Efectivamente, somos hijos todos de eso,
y hay que enorgullecerse como se enorgullecen los pueblos de todos los países, ¿no? Claro. Acá fíjese que hemos tenido un papa y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Tal cual, tal cual. Eugenio, gracias por este recuerdo, gracias por estar con nosotros y por supuesto le deseo lo mejor para usted en esta tarea encomiable que lleva a cabo, nada más y nada menos que defendiendo a los adultos mayores y a los discapacitados. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, nos estamos yendo también nosotros.